Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Primeramente les hablaremos sobre interacciones microbianas. También les mencionaremos un artículo científico de control de biológicos aplicado. Y luego las aplicaciones a la bioingeniería. Ahora vamos con el video. ¿Qué son las interacciones microbianas? Las interacciones microbianas son las relaciones ecológicas que se establecen entre microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus, protozoos y arqueas, cuando coexisten en un mismo hábitat. Estas interacciones pueden ser de cooperación, competencia, depredación o neutralidad y tienen un papel fundamental en la dinámica y estructura de comunidades microbianas. Estas relaciones no ocurren de forma aislada, ya que en la naturaleza los microorganismos rara vez se presentan como cultivos puros. Más bien, forman parte de comunidades complejas donde las interacciones entre ellos determinan la supervivencia, la adaptación al ambiente y la función ecológica y la evolución de las especies involucradas. En cuanto a los tipos de interacción, según el contacto, tenemos las directas, que implican contacto físico o intercambio de señales químicas entre microorganismos, mientras que las indirectas ocurren por modificación del ambiente, como el consumo de nutrientes o cambios en el pH. Ahora, ¿qué es una interacción microbiana positiva? Una interacción positiva ocurre cuando al menos uno de los microorganismos se beneficia y ninguno resulta perjudicado. Estas interacciones promueven la cooperación entre especies y pueden contribuir a la eficiencia metabólica, la resistencia a condiciones adversas y la estabilidad del ecosistema microbiano. En cuanto a ejemplos de estas interacciones positivas, tenemos el mutualismo, comensalismo, protocooperación y sinergismo. ¿Qué es una interacción microbiana negativa? Una interacción negativa ocurre cuando uno o más microorganismos resultan perjudicados, ya sea por competencia, inhibición, destrucción o parasitismo. Este tipo de interacciones regula el equilibrio poblacional y puede ser aprovechado en áreas como control biológico y la producción de antibióticos. En cuanto a ejemplos de estas interacciones negativas, tenemos la competencia, el amensalismo, la depredación, parasitismo y antagonismo. En cuanto a su importancia ecológica, estas interacciones son esenciales para regular los ciclos bioquímicos como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, mantener la diversidad microbiana, funcionan en aplicaciones en agricultura, medicina, bioremediación y productos biotecnológicos. Ahora hablemos sobre interacciones positivas con más profundidad, como es el mutualismo, en donde en este tipo de interacción ambos microorganismos se benefician de la relación y en muchos casos esta es obligatoria para su supervivencia. Un ejemplo es entre las bacterias fijadoras de nitrógeno, del Rhizodium, en simbiosis con las raíces de leguminosas, donde la planta obtiene nitrógeno asimilable y las bacterias obtienen nutrientes orgánicos. En cuanto al comensalismo, esta es una interacción donde un microorganismo se beneficia mientras que el otro no recibe ni beneficio ni daño. Un ejemplo es que en algunas bacterias del Bacillus viven en la rizosfera, que es la zona del suelo cercano a las raíces de plantas cultivadas como el maíz o el frijol. Estas bacterias se alimentan de azúcares, aminoácidos y otros compuestos liberados por la raíz sin afectar ni beneficiar directamente a la planta. En este caso, Bacillus es quien se beneficia y la planta no gana ni pierde. En cuanto a la cooperación o sinergismo, es donde ambos microorganismos se benefician porque puedan sobrevivir sin la otra. Un ejemplo es que en la rizosfera de plantas como el tomate o el trigo, ciertas bacterias como Aspergillus y hongos micorrízicos pueden coexistir y colaborar, ya que las bacterias promueven el crecimiento vegetal mediante la producción de fitohormonas como las auxinas, mientras que los hongos mejoran la absorción de nutrientes minerales como el fósforo. En este caso, ambas comunidades microbianas se benefician mutuamente al mejorar las condiciones del entorno en el que se encuentran y el acceso a nutrientes, aunque pueden sobrevivir por separado. Ahora vamos a hablar de las interacciones negativas. Tenemos el amensalismo, es la interacción donde un microorganismo inhibe o mata a otro sin que el inhibidor obtenga ningún beneficio directo. Un ejemplo es el hongo Penicillium, produce penicilina, pues ya la conocemos, que es un antibiótico que inhibe el crecimiento de ciertas bacterias. Penicillium no gana nada directamente con esto, pero las bacterias son afectadas por ello.
El otro ejemplo es parasitismo, donde un microorganismo es más conocido como parásito, se beneficia a expensas del otro conocido como huésped, quien es el que termina perjudicando. Un ejemplo es el hongo Ustilago maïs, carbón de maíz, parasita plantas de maíz causando tumores en hojas y mazorcas, lo cual afecta negativamente pues, a este cultivo. Tenemos el otro ejemplo que es competencia, que es la interacción donde dos microorganismos compiten por el mismo recurso, ya sea nutrientes, espacio, entre otros, lo que puede limitar el crecimiento de uno o de ambos. Un ejemplo de esto es con bacterias del suelo como Pseudomonas y Bacillus, que compiten por compuestos orgánicos limitados en la rizósfera de una planta, lo que puede inhibir a una de las dos poblaciones. Ahora les vamos a contar sobre un artículo científico que encontramos de un controlador biológico, cuyo título es Trichoderma Applications on Strawberry Plants Modulate the Cytological Process Positively Affecting Fruit Production and Quality. Estos son los autores del artículo, fue publicado en el año 2020 y en la revista Plantis. Este artículo habla sobre cómo la agricultura moderna enfrenta la productividad y cómo mejora la calidad nutricional de los cultivos, mientras reduce el uso de agroquímicos y promueve prácticas más sostenibles. En este contexto, los microorganismos benéficos como Trichoderma han emergido como herramientas prometedoras, ya que actúan como agentes de control biológico y bioestimulantes de crecimiento. Este estudio investiga también el efecto de diferentes cepas de Trichoderma sobre la planta de fresa, analizando su impacto en la producción, perfiles metabólicos y proteómicos de los frutos. Los resultados aportan evidencia de que no solo favorecen el rendimiento del cultivo, sino que también mejoran la calidad nutritiva y las respuestas de afrontamiento frente a estrés, apoyando su uso en sistemas agrícolas sostenibles. Siguiendo con la metodología, primero, el cultivo de cepas de tricodermas, estas fueron las cepas utilizadas. Ahora las condiciones del cultivo. Las cepas se cultivaron en medio de destroza de papa a 25 grados centígrados en incubadoras con condiciones controladas durante 7 días para asegurar una buena colonización. Ahora vamos con la producción de propangules. Se produjo una masa de cultivo en fermentación sólida con 500 gramos de salvado de arroz esterilizado, inoculado con suspensión de esporas 1/10⁶ esporas sobre mililitros. Ahora vamos con la incubación, los fermentados a 25 grados centígrados con agitación suave durante 10 días. En la parte de recolección se recuperaron los colonos mediante trituración y suspensión en agua estéril, filtrado para eliminar residuos sólidos y dilución en solución de inoculación. El segundo paso es la preparación de inoculantes de tricoderma. Primero se hizo la suspensión de esporas se ajustó a 1/10⁶ esporas sobre mililitros usando cámara de Neubaer y hemocitómetro. El almacenamiento, los inoculantes usaron en las 24 horas siguientes para mantener la viabilidad y actividad biológica. Ahora con respecto al diseño y tratamiento de plantas de fresas, estuvo en material vegetal como plántulas de fragaria y ananas. En esta etapa de dos a 3 hojas verdaderas. En la preparación del suelo se utilizó sustrato con buen drenaje, esterilizado previamente con macetas o banderas bajo condiciones controladas en invernadero. La aplicación de la tricoderma, las raíces de las plántulas se sumergieron durante 30 minutos en la suspensión de la tricoderma 10⁶ esporas sobre el glitch. Alternativamente, se aplicó vía regular la base de las plantas con el glitch por planta, según el diseño experimental. Con respecto a los controles, se trató un grupo con agua estéril para control sin tricoderma. Con respecto al mantenimiento y crecimiento, se tuvieron en cuenta condiciones de crecimiento. En el invernadero, con temperatura de 25 grados de humedad, relativa al 70%, con iluminación de 14 a 10 horas de luz y oscuridad. Con respecto al cuidado, se regaron periódicamente y se fertilizaron con NPK balanceados y en protocolos estándar. Con respecto a la recolección de frutas y muestreo, se cosecharon frutos en plena madurez comercial, definiendo por color, firmeza y llenos de azúcar. Con respecto al muestreo, hubo frutos menos de 10 macrofuncionamiento. Con respecto al almacenamiento,
Varios frutos estuvieron en bolas de plástico de refrigeración a 5 grados durante 24 horas antes del análisis respectivo. Con respecto al análisis y el rendimiento, tuvieron en cuenta emisiones morfométricas, número total de frutos, peso total, tamaño. Y con respecto al análisis bioquímico, se extrayeron compuestos antioxidantes mediante homogenización en tampón fosfato con inhibidores proteólicos. Se utilizaron técnicas espectrométricas, métodos de folicio-porteo y fenólicos, método de bromoprazolano para cianinas y determinación de vitamina C mediante titulación del urea potasio. Reemplazaron los resultados de miligramos sobre 100 gramos de peso fresco. Con respecto a la estación de preparación de las proteínas y la análisis bioquímico o homogenización, el tema 1 gramo de la pulpa que utiliza homogeniza a 10 litros de tampón de extracción con 50 milímetros de trigo, a pH de 0,8 y milímetros de idea, inhibidores de proteasas y con respecto a centrifugación a 12.000 por gramo a 5 grados durante 5 minutos. Con respecto a la recolección supernatante, se almacenan las reacciones proteicas en frío a menos 80 grados. Con respecto a la determinación de la concentración, se ha realizado a través de métodos de Biolab, que ya debe ser en el artículo, usando OBSA como estándar. Con respecto a la cuantificación de las proteínas con TMT con 10 Con respecto a la preparación, se utilizaron 10 microgramos con respecto a la proteína de cada muestra. Hizo la digestión enzimática de cada una y se digestion las proteínas de tripsano, una proporción de 1,50 en condiciones digeridas, durante 16 horas en 87 grados. Desde el etiquetado TMT para ver cada muestra de muestra y lograba hacerlo con respecto al kit de Thermo Fisher, siguiendo el protocolo del fabricante. Con respecto a la etapa de la mezcla, se combinaron las muestras etiquetadas en una sola, asegurando proporciones iguales. Y con respecto al análisis de la espectrometría de masas, se realizó con cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas LC-MS y MS. Se utilizó con el sistema de Water o PLC acoplado a un espectrómetro. La muestra se cargó con respecto a una serie de 75 micrómetros y 25 centímetros de aceite de uno al 1% de ácido fólico. Entonces, los datos que se adquirieron son dependientes del DDA. Con respecto al análisis bioinformático, se identificaron las proteínas, las cuales fueron procesadas con datos con el software de Proteomidiscope, utilizando la base de datos de carga de NASA. Con respecto a la interpretación diferencial de cada medio de proteínas, se experimentan cambios estadísticamente significativos, como el pH de 0,25 a 6 grupos. Y con respecto al análisis de funciones, se progresiva para construir redes de interacción y lineamientos con base en los datos de las funciones para clasificar proteínas como defensas metabólicas, producción de antioxidantes, entre otras cosas. Este estudio también demuestra claramente que la inoculación de cepas de tricoderma, las que ya mencionamos anteriormente, tienen efectos positivos significativos en el crecimiento, rendimiento y calidad nutricional de las plantas de fresa en este caso. La evidencia sugiere que estos hongos promueven un incremento en la biomasa foliar, raíces y en la producción total de frutos, congruente con investigaciones previas que destacan la capacidad de tricoderma para estimular procesos de crecimiento vegetal mediante múltiples mecanismos. Uno de los aspectos relevantes es la mejora de las propiedades antioxidantes que ya se mencionó anteriormente y el contenido de compuestos beneficiosos. En cuanto a la cepa GB41, en particular esta mostró una notable capacidad para aumentar la actividad antioxidante y los niveles de los compuestos nutracéuticos, lo cual es coherente con la hipótesis de que tricoderma puede activar rutas metabólicas relacionadas con la defensa y la síntesis de metabolitos secundarios. Desde el punto de vista molecular, la modulación de proteínas relacionadas con respuestas a estrés y antioxidantes observadas en estudios de proteómica respalda que tricoderma puede incluir mecanismos de resistencia sistémica, incrementando la capacidad de las plantas para afrontar condiciones de estrés crítico diabético. Además, las interacciones de tricoderma con la planta no solo favorecen el crecimiento, como ya les he mencionado, sino que también pueden reducir la incidencia de enfermedades, como se observó en la ausencia de signos patógenos en estas plantas que se trataron, aportando a prácticas agrícolas más sustentables y con menor dependencia de productos químicos. En conjunto, los resultados subrayan que el tricoderma puede considerarse un bioestimulador efectivo para mejorar la productividad y calidad de la fresa, además de potencialmente
disminuir su vulnerabilidad al estrés. Sin embargo, la variabilidad entre cepas y la interacción en condiciones específicas del cultivo y el ambiente sugieren que sus futuras investigaciones deben enfocarse en la optimización de aplicaciones, identificación de mecanismos moleculares precisos y evaluación de beneficios a largo plazo en diferentes contextos agroeconómicos. Para finalizar este video vamos a hablarles de la bioingeniería aplicada a estas interacciones microbianas. La optimización y el uso de comunidades microbianas puede darse en el campo tanto industrial, médico y ambiental. Por ejemplo, para la producción de biocombustibles o la biodegradación de contaminantes, es posible diseñar comunidades microbianas sintéticas, siendo que se modifiquen bacterias como las pseudomonas para degradar plásticos. En el área de la salud, modificando microbiomas para tratar enfermedades, se pueden producir probióticos que liberen moléculas terapéuticas como antiinflamatorios o compuestos que ayuden a tratar infecciones. Esto representa una gran ventaja por la facilidad de dispensación de estos y la especificidad, evitando daños en otras partes del cuerpo. También es posible emplear bacterias modificadas como biosensores para detectar toxinas o patógenos presentes en el cuerpo. Y de hecho se puede hacer que bacterias o fagos modificados combatan infecciones resistentes a antibióticos como la Staphylococcus aureus resistente. Finalmente, en el campo de la agricultura hay grandes posibilidades ya que se pueden modificar microorganismos que mejoren en un gran porcentaje la fijación de nitrógeno o que protejan las plantas contra patógenos, siendo esto denominado el control biológico que ya hemos mencionado durante toda la presentación, evitando el uso de fertilizantes y pesticidas químicos que disminuyen la población de diversas especies y contaminan estos alimentos. De igual manera, en la parte ambiental es posible emplear microorganismos con la función de bioremediación de suelos o como estrategias de limpieza de metales pesados en aguas o derrames del petróleo. Para lograr todo esto, los ingenieros del presente y del futuro deberán aplicar técnicas de edición genética para los microbios y un análisis computacional de las comunidades microbianas y sus interacciones para el diseño de dichos microorganismos, siempre teniendo en cuenta la ética en la regulación en la liberación de un microorganismo modificado para lograr ofrecer al mundo soluciones más limpias y específicas que disminuyan la contaminación generada por muchos métodos de solución de dichas problemáticas menos eficientes. Esperamos que les haya gustado el video, denle like y síganos. Para una próxima. Bienvenidos a nuestro canal. No.